Muy buenos días, queridos amigos. Estamos comenzando, como siempre, nuestra catequesis. Estamos con nuestro IBC, como todos los domingos, para reflexionar desde la palabra de Dios. Sabemos muy bien cómo el Señor nos ayuda, cómo el Señor también nos pone en este camino tan interesante, tan lindo, para que podamos también nosotros ir descubriendo en nuestro caminar la fuerza, ¿verdad?, que Él mismo nos va dando en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Tenemos que mirar siempre hacia adelante y por eso iniciamos hoy con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y como siempre, bienvenido Iván a nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y como siempre también, cada domingo compartimos con las familias. Bienvenidos también ustedes, queridos amigos, que están ahí del otro lado de la pantalla, frente a frente, vamos a decir así, compartiendo con nuestra catequesis, con este IBC. No se olviden que significa la iniciación a la vida cristiana. Todos estamos en este caminar de la iniciación. Bueno, Iván, un saludito entonces a toda la audiencia en este hermoso domingo. Y tenemos que saludar también a nuestras mamás. Muchas felicidades a todas las madres. Feliz Día de las Madres. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, feliz Día de las Madres. Hoy estamos en un domingo muy especial compartiendo con ustedes. Desde todos los domingos el Padre Víctor y yo los acompañamos para debatir interesantes temas y hoy en este domingo muy especial los acompañamos. De esta forma hacemos un saludo en especial a todas las madres, también celebrar nuestras fiestas de independencia del Paraguay, 211 años de independencia que también estamos celebrando junto con este domingo. Damos inicio entonces a nuestro Jalak, que significa camino. Nosotros aquí nos ponemos a encaminar juntos a nuestra vida cristiana. Entonces vamos a dar inicio hoy a nuestro programa. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a prepararnos ahora, queridos papás, queridos jóvenes, principalmente con nuestra catequesis del día de hoy, en la iniciación a la vida cristiana. ¿Cuál es el tema que nosotros hoy tenemos, querido Iván? ¿Qué es lo que queremos compartir con la gente y especialmente con nuestras mamás y con todos nosotros que podemos decir que somos hijos también, ¿verdad? Porque muchas cosas aprendemos en nuestro camino cristiano de los labios, como dice esa música, de los labios de nuestra madre. Pues hoy vamos a dar un poco más acerca de nuestra fe. El domingo pasado hemos iniciado este tema, hemos hecho unas introducciones y unos análisis exhaustivos acerca de este tema con las preguntas disparadoras. Hoy daremos un poco de su fin y nos explayaremos a otras ramas del tema de la fe. Bueno, y entonces ahora vamos a entrar con el tema, como decía Iván recién, con estas preguntas disparadoras. ¿Cuál es entonces así la presentación o la relación entre la fe por una parte y también las obras? Me parece que es muy importante porque es un tema siempre actual. Muchas personas, muchos jóvenes por ahí que se acercan suelen decir, Padre, yo creo mucho en Dios, pero después no vemos mucha acción. Y algunas veces también encontramos otros que dicen, yo hago muchas cosas, lo más importante es la obra, que esto, que aquello, pero se olvida de un elemento de la manifestación de esa fe, lo que nosotros siempre decimos y el domingo pasado hemos conversado bastante, el amén, ¿verdad? La palabra amén, que quiere decir adherirse totalmente. Y entonces, Iván, ¿cuál es la relación? Así entonces para que la gente también pueda entender entre lo que significa la fe y las obras, querido Iván. Bueno, en principio tenemos que saber que entre la fe y la ciencia no puede haber contradicción, porque eso supondría haber dos verdades, y no puede haber dos verdades. Entonces, la fe y las obras lo que hacen es complementarse y para llegar así hasta lo que sería una conclusión. Entonces, la ciencia, por una parte, ¿verdad?, que nos hace pensar, que nos hace decir cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, que nos tiene que llevar a un accionar, ¿verdad? Es lo que siempre, entre comillas, las personas que se creen luego que saben todo, ¿verdad?, que son los famosos científicos, piensan que tienen toda la razón, ¿verdad?, que tienen toda la respuesta de la existencia humana.
Pero yo pienso que tenemos que bajar un poquitito los decibeles, o como decimos, bajemos un poco el cambio, ¿verdad?, en nuestro caminar. Y entendamos que en realidad fe y ciencia van de una manera muy complementarias. Y esto es esencial y esto es fundamental, porque en la medida en que nosotros comenzamos a reflexionar, nosotros estamos haciendo ciencia. Y al hacer ciencia en el aspecto religioso, a eso nosotros le llamamos theos logos, es decir, el tratado, la ciencia, el estudio de Dios. Entonces estamos haciendo también teología. Es importante que en este caminar, por lo tanto, de nuestra catequesis, primero entendamos esta terminología, la terminología de lo que es la relación de la fe y de la ciencia. La ciencia tiene que ayudarnos a que nosotros podamos adherirnos mucho más a los elementos que nosotros encontramos como regalo, como donación de parte de Dios. La fe, decíamos en el domingo anterior, no es fideísmo, y utilizamos esa palabra. Fideísmo quiere decir creo porque creo simplemente. Y sin embargo, nosotros sabemos que nuestra fe no es simplemente un creer por creer, sino que nosotros sabemos muy bien que cuando creemos en Dios, cuando creemos en el Señor, es porque nosotros estamos viendo concretamente lo que es demostrable. Y por eso también que nuestra propia fe después, como consecuencia, tiene que mostrarse con las situaciones bien reales de nuestra vida. Y por eso nos lleva hacia las obras. ¿Qué más entonces en este sentido nosotros podemos agregar, querido Iván? Podemos agregar de que solamente hay una fe, solo existe una fe que se adhiere a la razón. La razón entonces es lo que le da sentido, ¿verdad?, a todo lo que nosotros también creemos. Porque si nosotros creemos, decimos que creemos, pero sin embargo no estamos razonando, tiene que pasar entonces por la razón. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe, nos dice justamente la carta de San Pedro. San Pedro nos habla de esa manera. San Pedro nos invita, ¿verdad?, y nos dice, bueno, dale, muchachos, dale, fuerza, familia. Creer en Dios, creer en mí, significa entonces dar razón de lo que estás haciendo. Y en este sentido podemos decir que todo lo que nosotros vamos conociendo, ayudados por la ciencia, ayudados por la reflexión, ayudados por la razón, entramos y llegamos a lo esencial y lo fundamental, que es justamente adherirnos entonces a esa gracia que Dios nos regala. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos reflexionando sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que es la ciencia por una parte, que no niega absolutamente entonces, sino que al contrario, necesita verdaderamente después de dar un salto mucho más allá. Porque la ciencia no siempre va a explicar todo lo que somos nosotros, todo lo que vivimos nosotros, todo lo que nosotros entonces estamos recibiendo de parte de Dios, como un don y como una gracia que recibimos de parte del Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces en este domingo nosotros estamos compartiendo con este tema muy importante. Y vamos a volver enseguida con todos ustedes con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte.
Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas, y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. No, no. Gracias, mamá, gracias al cielo, que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo en este domingo con nuestra reflexión de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Como todos los domingos, sabemos, aquí con Iván nos encontramos para reflexionar, para ayudarnos, para complementar sobre todo algo que ustedes después tienen que seguir, queridos amigos, en la familia, reflexionar, saber lo que significa verdaderamente este caminar en la fe. Y edificarlo. Exactamente, o sea, eso es lo que tenemos que llevarlo, ¿verdad?, a la práctica después. Entonces, justamente por eso, porque tenemos que llevar a la práctica, entonces la fe significa también entrar en un camino de demostrar, porque nos adherimos a Dios, nos adherimos al Señor. Decíamos en el primer bloque que no es un simple fideísmo, y fideísmo significa agüerovia porque agüerovia, pero aquí nosotros sabemos que es mucho más que eso. Aquí estamos entrando en algo esencial y fundamental, porque es nuestro accionar. Yo quisiera pedirte entonces, Iván, si podemos leer este capítulo de Santiago. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad?, desde el versículo 14 en adelante, si podemos escuchar esta partecita, ¿verdad?, que nos presenta Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes,
al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo. Bueno, Lo hasta ahí mismo- entonces vamos hasta ahí un poquitito y después Perdón, vamos a seguir reflexionando un poquitito más. Preparada porque vamos a continuar. Entonces no bajes tu Biblia porque vamos a seguir reflexionando toda esta parte, esta narración. Aquí entonces Santiago comienza preguntando justamente sobre fe y obras. Entonces te hace la pregunta de qué le sirve al hombre. En primer lugar nos dice eso. Porque cuando nosotros decimos y cuando nosotros nos metemos mucho, decimos yo creo, pero después en la realidad no vemos ese accionar positivo. Aquí se refiere al accionar hacia el hermano, ¿verdad? Por eso decía, ¿de qué le sirve a uno decir, vete, muy bien, querido hermano, vete, caliéntate y lleva tu frazado, lo que sea? Y come. Pero, exactamente, y come lo que quiere, etcétera, pero sabes que esa persona no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos, verdad? Entonces tenemos que pensar y tenemos que procurar allí entender que nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor es llegar, pero de una forma muy concreta. Vamos a seguir un poco, Iván, cómo continúa esta carta, ¿verdad?, tan interesante del apóstol Santiago. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Muy bien, hasta ahí entonces. Aquí lo mismo. Te vuelvo a insistir muchísimo y Santiago, sobre todo, recordemos que toda la vida cristiana, una palabra un poco difícil, pero que me parece que para eso estamos haciendo catequesis, es decir, ir aprendiendo a hacer este camino. Tenemos que aprender lo que significa el hecho de que la vida cristiana es parenética. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad nosotros habíamos reflexionado? Parenético significa eso que yo creo, eso que yo soy, entonces lo tengo que demostrar con mi forma de ser, con mi forma de vivir. Es decir, si yo soy un sacerdote, bueno, tengo que vivir como sacerdote. Eso significa parenético. Si yo soy un casado, si yo tengo mi familia, y bueno, tengo que demostrar que verdaderamente soy una persona comprometida con mi familia, comprometida con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Si yo soy un cristiano, entonces ahí está. Tengo que demostrar y tengo que vivir. Eso es parenético. La Shagorovia apoyamos en obras. Y esto es importante y elemental. Y esto es lo que al final de cuentas aquí nos está diciendo la carta de Santiago. Y bueno, veamos por esa tercera partecita cómo continúa y cómo se nos está presentando en esta lectura sobre la fe y las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen, y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, y fue llamado amigo de Dios. Bueno, muy bien, qué hermoso. Aquí entonces termina esta carta haciendo una explicación también, poniéndonos este ejemplo tan interesante. Y justamente a quien se le está nombrando es a Abraham, ¿verdad? Y Abraham es considerado el padre en la fe. Y esto es esencial y fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos hablando de Abraham como padre de nuestra fe, nosotros estamos diciendo, pero absolutamente, que Abraham pudo comenzar y pudo responder esa misión y ese llamado que Dios le había hecho, porque justamente se adhirió totalmente a esa voz y a ese pedido del Señor. Desde un comienzo nosotros en Génesis capítulo 12, ¿verdad?, del 1 al 3, encontramos este pedido que le hace Dios a Abraham,
Este pedido que al final de cuentas nosotros entendemos que es sobre las promesas de Dios que se cumplirán, pero en la medida en que también nosotros le damos una respuesta al Señor. Y esto lo encontramos muy bien entonces en la palabra de Dios, en la persona de Abraham. Por eso justamente ahí el autor sagrado, esta carta a Santiago, nos está contando y nos está diciendo cómo Abraham se adhirió totalmente al Señor, pero esa fe se notó y se vio en sus obras. ¿Tenés algo más ahí, Iván? Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Muy bien, así entonces me parece que todo lo que estamos reflexionando nos invita a nosotros a entender cada vez más, a ponernos cada vez más en sintonía de lo que nosotros hemos asumido principalmente en nuestro camino de fe, lo que nosotros creemos, y esto es lo que nos hace adherir para que podamos también demostrarlo. Lo elemental y lo fundamental es que eso se vea después con las buenas obras en nuestra familia, y hoy especialmente que recordamos a nuestra mamá, entonces que se vea con nuestras lindas obras hacia nuestros padres, especialmente hacia nuestra mamá hoy, y también y principalmente que se vea con nuestras obras cómo le queremos y cómo nosotros nos comprometemos con nuestra nación, con nuestro país, para hacerlo crecer y para dar lo mejor de nosotros a nuestra gente, a nuestra nación. Bueno, volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, naimboyo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur, y en sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelven en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta
Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo, Día de la Madre. Recordamos, celebramos, rezamos por nuestras queridas mamás, aquellas que están en medio de nosotros. Estamos celebrando ñambo urra, ñambo viva, ñandesea, lleva esa bañande ya juicio de cuera. Bueno, primero eso. Nuestra tendotá. Exactamente, la que está al frente, ¿verdad?, de nuestra comunidad y de nuestra familia. Y bueno, y hoy justamente decíamos fe y obras. Nosotros hemos recibido esta fe y también las obras a través de las enseñanzas, ¿verdad?, que hemos recibido nuestras abuelitas, hemos recibido nuestras mamás, los principios, los valores, la solidaridad, el cariño, el empeño, ñamonga cuajanueya, ¿verdad? Todo lo que significa para nosotros este camino tan hermoso de nuestra propia vida. Y ese es el camino de la fe. Cuanto más estamos adheridos al Señor, cuanto más creemos en Dios, ciertamente, queridos jóvenes, cuanto más estamos adheridos a nuestros padres, escuchamos y hacemos lo que mamita quiere, evidentemente que vamos a salir adelante y vamos a hacer cosas maravillosas. Bueno, ahora hay una pregunta importante que tenemos que hacer aquí, Iván, y que es justamente sobre la cuestión de las definiciones o sobre la cuestión de los escritos, porque nosotros tenemos documentos y nosotros estamos diciendo que fe y obras, lo importante es la vida, lo que tenemos que hacer. Pero después tenemos también documentos, es decir, escritos que nos hablan sobre la fe. ¿Por qué te parece, Iván, queridos papás, queridos jóvenes, que nosotros necesitamos escribir y definir? ¿Por qué necesitamos definiciones sobre la fe? Porque la fe, Padre, no solo se trata de definiciones y de palabras vacías. Por eso la Iglesia se tomó el tiempo de trabajar esas definiciones, de trabajar en la fe para mantenerlo seguro y protegido de cualquier falsificación y de cualquier otro daño que se pueda hacer al contenido. Esto es muy importante y volvemos a repetir, Iván, esto porque todos tenemos que ponernos entonces en esta sintonía, ¿verdad? Entonces, cuando se escribe algo, sabemos que dentro de la misma escritura de la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia, eso que tenemos escrito, es ya en un tercer momento, la tercera fase. Bueno, eso mismo es también lo que sucede con los documentos que nos hablan sobre la fe. Pero decías una palabra muy importante, Iván, que era la de proteger, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a proteger aquí, queridos jóvenes, querida familia? Y vamos a proteger, ¿cómo decías? Contra falsas interpretaciones, falsificaciones, mensajes. Claro, mensajes. Porque cuando nosotros solamente lo definimos de una manera oral, ciertamente que después todo lo que queda en lo oral también puede quedar de lado, como lo sabemos muy bien, ¿verdad? Todo lo que nosotros simplemente hablamos y decimos, si yo vuelvo a repetir una misma clase, eso me suele suceder a mí, ¿verdad? Cuando doy alguna lección, etcétera, en la universidad, en las clases con los muchachos, hoy doy este tema y después me voy a otro lado, a otro lugar, ¿verdad?, que me piden y hablar del mismo tema. Pero ciertamente que aquí hablé de una manera y lo desarrollé de esta manera, tal vez mejor o peor, no sé cómo. Voy al otro lugar y el mismo tema, pero lo desarrollo de otra manera también, ¿verdad? O sea, todo depende algunas veces del auditorio que tenemos o las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Pero aquí está el peligro y lo que vos decías. Entonces la Iglesia, para evitar todo lo que puede ser falsificaciones, entonces tiene mucho cuidado y decir, bueno, vamos a escribir verdaderamente, vamos a definirlo bien, vamos a decir, pero es una reflexión, ¿verdad?, que se pone por escrito. Y por eso esta gran necesidad de ponerlo siempre y de tenerlo por escrito. Y esto también después nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, que no va a ser simplemente una transmisión oral. Ciertamente que la transmisión oral, como decíamos recién, al felicitar a nuestras mamás, ¿verdad?, nosotros recibimos la fe no por escrito, no es que tu mamá ahí por escrito te transmite la fe. ¿Cómo te transmitió hoy, Iván, tu mamá la fe? Con las obras. Con las obras. ¿Y cómo te fue enseñando
pues con el correr del tiempo, cuando iba creciendo, me fue transmitiendo, yendo a misa, escuchando la palabra de Dios. Y vos eras un chico bueno. Sí, era bueno, a mí me gustaba. Desde Bueno. siempre a mí me gustó la fe, la iglesia, yo siempre la seguí y por supuesto ahora la estoy potenciando. Ya, bueno, entonces todo eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Si yo te tengo que contar mi historia también, Iván, de la misma manera, ¿verdad? O sea, de chiquitito, con la abuela, el rosario, ¿verdad? El rezar, la Eucaristía, la misa, pero no nada forzado, sino que al contrario, ¿verdad? Como una motivación. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entrar y tenemos que saber motivar. Esa es la pedagogía. Yo agradezco porque quiere decir que mis padres tuvieron una buena pedagogía, supieron encaminarme, entusiasmarme, ¿verdad? Y una vez que uno agarra eso y se siente, entonces evidentemente que después se siente con esa fuerza para poder desarrollarlo. Y eso es lo más lindo y lo elemental. Bueno, Iván, ¿qué le dejarías hoy como mensaje? A ver, primero a las mamás, a ver un poco en el Día de la Madre. Después también pensar un poquitito para todo nuestro pueblo paraguayo, en el Día de la Patria, 15 de mayo. Y después también a los jóvenes, con respecto a esto de la fe, que es muy importante, lo que vos estabas diciendo. Cómo tenemos que formarnos y cómo tenemos que hacer este camino en el crecimiento de nuestra fe. A todas las madres, felicitarlas hoy en su día, nuevamente, feliz día a todas las madres paraguayas, a todas las tendotá, como lo decíamos el domingo pasado aquí con el Padre Víctor, las tendotá, que vivan los tendotá resucitados, decía el Padre Víctor en la Eucaristía. A ellas, a mi mamá en especial le quiero mandar un saludo hoy en su día. Mamá María Miranda, ella es mi mamá, feliz Día de las Madres. La vamos a pasar, la estamos pasando sensacional y pues la seguiremos pasando genial hoy en este su día, compartiendo juntos. También celebramos las fiestas patrias. Paraguay cumple 211 años de independencia. Un país en el que tenemos que ponerle, señores, en el que tenemos que ponerle toda nuestra energía, tenemos que trabajar por Paraguay y dejarnos un poco de lado a nosotros, dejar un poco de lado nuestras ambiciones, que eso es lo que nosotros un poco nos entierra en lugar de ir para adelante, de ir empujando, ¿no? Siempre trabajar, pensar primero por nuestro país, que podemos levantarlo, podemos hacer mucho por Paraguay, tiene muchas oportunidades nuestro país. Es solo cuestión de que nos levantemos y de que tomemos la posta y de que pongamos nuestra energía y nuestro trabajo en principio por Paraguay. Y luego también por nuestras familias, que la familia es lo más importante para que ese progreso pues se cumpla, ¿no? Un progreso que venimos hablando desde mucho, pero que debemos de ponernos nosotros las ganas para poder realizarlo nosotros mismos. Qué mejor que hacerlo con nuestras propias manos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y te olvidaste lo último, y para los jóvenes, con este camino de la fe, ¿qué le dirías hoy a tus amigos y a los jóvenes en este camino de la fe que tenemos que hacer? Tanto como la familia, los jóvenes somos un factor importante para que ese progreso, ese país, que queremos que salga adelante, se haga un sueño realidad, ¿no? Los jóvenes deben de, siempre yo lo hemos dicho aquí, los jóvenes tienen que descarriarse, pero salirse de eso de donde ellos se encuentran e ir por los valores positivos, porque ellos lo hemos descarriado, pero descarriados en los valores negativos. Entonces ellos, mis compañeros, mis amigos, todos los que son de mi generación, debemos saber hacia dónde apuntar, qué es lo que queremos y a través de qué podemos nosotros llegar a lo que nos comprometemos, de asumir ese compromiso y de poder seguir todos adelante como comunidad, como nación, y qué es lo que podemos dar lo mejor para nosotros, qué es lo que queremos lo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones que vienen. Qué bien, qué interesante. En este Día de la Patria todos creemos en algo. Y ahora te hace una pregunta mucho más profunda todavía y mucho más difícil, porque compleja. Vos dijiste sobre la generación de los jóvenes. Día de la Madre, ya dijiste, Día de la Patria, ¿verdad? Y a los jóvenes que tienen que comprometerse. Y si vos tendrías que hablar, por ejemplo, a los políticos, o tendrías que hablar a los que están al frente de nuestra nación, a los que son presidentes, a los que fueron expresidentes, a la gente que está metida con todo lo que significa el hacer crecer nuestra nación. Tu generación, los jóvenes, hoy en el Día de la Patria, en este 15 de mayo, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que ustedes piden
a la patria y cómo ustedes se comprometerían con la patria. Lo que los jóvenes yo pienso que piden es oportunidad. Siempre hemos escuchado a jóvenes que piden y gritan esa oportunidad. Yo creo que los jóvenes deben de tomar ese liderazgo. Yo creo que eso es lo que desean, ser protagonistas. Y de tomar ese liderazgo para sacar al país, a todo el mundo adelante. O sea, estamos hablando de una evolución. Creo que los jóvenes tienen un espíritu revolucionario, revolucionar todo y de esa forma, ¿no? Asumir el liderazgo para que esa revolución se dé. Yo pienso que los jóvenes, muchos desde donde están, ellos piden un grito de oportunidad, y esa oportunidad que los políticos deben de brindar a los jóvenes, porque por más de que nosotros seamos unos novatos, yo creo que nos merecemos también como una oportunidad de trabajar, también nos merecemos una oportunidad de experimentar, o sea, de experiencia. Qué bien, te agradezco, maravilloso. Ojalá que todos los jóvenes tengan eso mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? Pedir oportunidades, pero no oportunismos, ¿verdad? Porque hay muchos que piden solamente ese amor como si fuese, ¿verdad? Sin preparación, ¿verdad? O sin merecerse ese lugar, ¿verdad? Yo pienso que aquí lo ideal y lo fundamental es con los valores y los principios, pero tenemos que dar oportunidades, ¿verdad? Ofrecer. Y esto es lindo, es el grito también de nuestra sociedad. Para todos los que están al frente de las instituciones, empresarios, políticos, iglesia misma, ¿verdad? O sea, siempre abrir las puertas y dar oportunidades para seguir creciendo en nuestro país. De nuevo, muchas felicidades, queridas mamás, muchas felicidades, querida patria, el Paraguay, y sobre todo vamos a seguir creyendo, porque esa es la fe, pero nuestra fe que se tiene que ver con obras. Y así, querido Iván, nos despedimos en el día de hoy, agradecemos al Señor y nos vemos el próximo domingo nuevamente con IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Chao, chao, y que Dios les bendiga a todos. Muy bien.